Muy bien, buenas noches, hermanos. Gracias a todos por este tiempo de alabanza que sin duda disfrutamos, ¿no? Es lindo escuchar cantar, nos deleitan las voces hermosas que Dios le dio a algunos hermanos y hermanas, pero qué lindo es poder cantar como congregación y cuando callan los instrumentos escuchar la potencia de las voces de la iglesia. Eso es una bendición y sin duda es un privilegio que disfrutamos los que podemos congregarnos en el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de Cristo. No es estrictamente un mensaje de Navidad, pero sí vamos a estar mirando un poquito la persona del Señor Jesucristo. Yo estaba pensando en estas fechas, ¿no? Y creo que una de las cosas que me parece que se destacan en estas reuniones especiales de familia, ¿qué es? A ver, si adivinan lo que estoy pensando. Que hay en abundancia, generalmente, en las reuniones de fin de año, de Navidad, de Nochebuena. Saludos, alegría, y bueno, y de vez en cuando algo para comer también, ¿no? Creo que, más allá de las distintas realidades, lo que en general hay en nuestras celebraciones latinas, por lo menos, es la comida, ¿no? El alimento, y qué bueno es eso. A muchos les gusta hacer parrilla, se arranca temprano, se prende el fuego, y ahí ya empiezan a surgir algunas cosas, ¿no? Todas las madres generalmente de la familia preparan alguna cosa rica casera para comer y traen para compartir como si la comida de todos dependiera de ella. Entonces cada uno trae y empiezan a compartirse. Y después vienen los que traen la picada, eso que le gusta a los niños y a algunos no tan niños, las papitas, aceituna, maní, los porotos horribles esos de queso, y todas esas cosas, y empiezan a llenarse, a tomar con eso, y a tomar Coca-Cola o la bebida que sea, y ¿qué dice alguien siempre? No se llenen con porquería porque después viene la comida, ¿no? Y a algunos les pasa eso, empiezan a comer todas esas cosas y cuando llega el verdadero banquete ya no tienen ganas de comer. Otros están en el otro extremo, ¿no? Arrancan con la picada, siguen con el plato principal, después el postre, después el budín con café, y no dan ninguna muestra de fatiga gastronómica. ¿Y a eso qué se les dice? A hay que avisarle que está lleno. ¿Alguna vez le dijeron eso a ustedes? A hay que avisarle que está lleno. Yo quería usar esta frase para la reflexión de esta noche. El título es, hermano, estás lleno. Y quiero hablar acerca de lo que tenemos en el Señor Jesucristo. No vamos a hablar acerca de cuestiones gastronómicas ni de consejos para cuidar la salud, pero sí vamos a hablar de las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque a veces nos pueden pasar algunas de estas cosas. Las cosas de este mundo, lo que este mundo ofrece, pueden arruinar nuestro apetito espiritual. Otras veces tenemos una ansiedad o una voracidad por otras cosas que nos muestran que no estamos disfrutando de las cosas que tenemos en el Señor, las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso quiero que pensemos en la realidad que la Escritura nos enseña de la plenitud espiritual en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vamos a mirar un pasaje en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Y vamos a ver ahí donde el apóstol Pablo nos dice, hermano, está lleno. No son esas palabras exactamente, pero básicamente significan lo mismo. Y vamos a pensar también en 3 consecuencias o resultados prácticos de esta afirmación. Así que leemos Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad, ¿no? Vosotros estáis completos en Él. La carta a los Colosenses está dirigida a una iglesia que estaba siendo permeada o infiltrada por una filosofía, por una doctrina que se llamaba el gnosticismo, así con GN, ¿no?
Y estos hombres, los gnósticos, eran personas que decían que solamente se podía disfrutar de la plenitud espiritual alcanzando cierto grado de conocimiento que estaba solamente reservado para un pequeño grupo de personas, ¿no? Solamente aquellos a los que se les transfería ese conocimiento secreto y especial podían alcanzar una verdadera plenitud, ¿no? Y por eso Pablo escribe esta carta para enseñarle a los hermanos que eso era una doctrina falsa, que era una herejía, que en Cristo el creyente tiene todo lo que necesita para disfrutar de la vida. Estos creyentes o estos gnósticos decían, no alcanza con Cristo, es necesario un conocimiento más elevado. Y Pablo dice, no, en Cristo tenemos todo lo necesario. Cristo es suficiente. Y en toda la carta el apóstol Pablo defiende la divinidad de Cristo y la absoluta suficiencia del Señor para todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, ¿no? Y Pablo dice que Jesucristo es el supremo en la creación, es el supremo en la historia, es supremo en la salvación y que es supremo en la iglesia y que es el autor de la salvación y es el ejemplo perfecto para la vida práctica del creyente, ¿no? Es todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos todo lo necesario. Y dice Pablo en ese pasaje, que no vamos a entrar a mirarlo en detalle, que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Porque los gnósticos también enseñaban que Jesús había sido un hombre que estaba bajo la influencia de alguna ser espiritual, ¿no? Que tenía ahí como una especie de ser creado, y Pablo afirma en esta carta la absoluta y completa divinidad del Señor Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es Dios. Por eso dice que en el capítulo anterior que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad. Estamos pensando en Navidad y en ese pequeño niño que nació ahí en esa ciudad o en ese poblado de Belén y que fue puesto en un comedero de animales, en un pesebre. En ese niño estaba Dios. Era Dios, Dios manifestado en carne, ¿no? Ese bebé, como cualquier otro ser humano que nació de su madre, que fue envuelto en pañales, era, lo que dice el apóstol Pablo, el indiscutiblemente grande misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y cuando pensamos en la Navidad, por más que disfrutamos de las cosas que hacemos para celebrar, no estamos pensando tanto ni en la fecha, ni en el árbol, ni en los adornos, ni en los regalos, ni en Papá Noel. Cuando pensamos en Navidad tenemos que pensar en que Dios, el Supremo, Dios se hizo como uno de nosotros. La Navidad es entender que un día, ¿no? No importa cuál, un día Dios nació en este mundo, ¿no? Jesús nació en este mundo. Hay un himno que dice, un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, descendió Cristo y nació de una virgen, y aquí morando mi ejemplo fue Él. Cuando celebramos la Navidad, celebramos que el Dios eterno y omnipotente se confinó voluntariamente a los límites de un ser humano, ¿no? Y que estuvo dispuesto a someterse a las reglas de la experiencia humana, a padecer hambre, sed, cansancio, dolor, a la tentación, a la traición, a la soledad, a la muerte. Dice la Escritura que Cristo fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, porque nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. En la Navidad celebramos que Dios, el Hijo, descendió a este mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. No podemos desligar el pesebre de la cruz, ¿no? No hubiera habido cruz sin un pesebre, porque el Hijo de Dios tenía que nacer en este mundo para identificarse con los seres humanos. Pero tampoco, como Alejandro decía recién, tiene sentido pensar en un pesebre sin la perspectiva de la cruz, porque el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, estaba cumpliendo la promesa que Dios hizo a la mujer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Después de que el hombre y la mujer habían desobedecido a Dios, le habían desechado, habían pecado, Dios dijo que iba a enviar un descendiente de la mujer, que iba a derrotar a Satanás y que iba a devolver la comunión con Dios al hombre que se había apartado de él, ¿no? Al hombre, al ser humano. Dios, la Navidad es Dios acercándose al hombre, al pecador. Dice un versículo que me encanta en Isaías 57, 15, porque así dijo
el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús es completamente Dios, ¿no? La palabra corporalmente hace referencia a que además de eso, Él se hizo carne, y por eso también la Escritura nos enseña que Jesús es completamente hombre, ¿no? Y este tremendo misterio para nosotros es una realidad bíblica fundamental. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y la Escritura dice que esa condición que tiene de ser completamente Dios y completamente hombre es lo que hace que pueda ser el perfecto intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Y por eso su muerte en la cruz del Calvario es la que nos permite volver a reconstruir la relación que nosotros habíamos destruido cuando, como raza, pusimos a Dios a nuestra espalda. El que cree en el Hijo de Dios nace de nuevo, dice la Escritura. La Biblia usa esta figura del nacimiento para decir que tenemos una nueva vida y nos conecta a nosotros con la vida eterna que es la vida de Dios y nos hace disfrutar de todas las bendiciones que corresponden a ser miembros de la familia y de la casa de Dios. Así que cuando celebramos la Navidad estamos pensando en esto, estamos pensando en que Dios se acercó al hombre, en que el Hijo de Dios vino al mundo para morir en una cruz, derramó su vida hasta la muerte para que nosotros podamos volver a tener una perfecta relación con el Señor. Y por eso es importante pensar que en Jesucristo tenemos todo lo necesario, no solamente para la salvación, ¿no?, para poder reencontrarnos con Dios, sino para todo lo que tiene que ver con el resto de nuestra vida cristiana. Dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Esta es la versión Dios habla hoy, ¿no? Segunda Pedro 1:3, ¿no? Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios hecho hombre. Y en ese Dios hecho hombre nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la salvación. En Cristo, hermano y hermana, estamos llenos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso para nuestra vida cotidiana? ¿Qué significa que estamos llenos en el Señor Jesucristo en lo que tiene que ver con nuestro andar cotidiano? Yo pensé 3 cosas, que puede haber muchas más seguramente, pero vamos a pensar en 3. En primer lugar, el que está lleno disfruta. En segundo lugar, el que está lleno desprecia. Y en tercer lugar, el que está lleno descansa. Y vamos a repasar algunos textos nada más, sin entrar a profundizar demasiado en todos ellos, pero me gustaría dejar estas ideas para que disfrutemos de todas las cosas que el Señor nos da. En primer lugar, el que está lleno disfruta, ¿no? El que está lleno aprecia profundamente todo lo que Dios le ha dado. Voy a leer un pasaje en la carta a los Efesios capítulo 1. Y es un pasaje tremendamente profundo, pero solamente lo voy a leer para encontrar ahí 2 frases que quiero resaltar para que nos quede esta idea en la mente. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y este es un pasaje tremendo, tremendo, profundo y muy importante en la Escritura. Pero quiero resaltar estas dos frases. Dice la primera, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la segunda frase dice, Dios hizo sobreabundar en nosotros las infinitas riquezas de su gracia. Entre todo lo extraordinario que hay ahí, estas dos frases para que pensemos en que estamos llenos de toda bendición espiritual y que lo que tenemos que hacer es disfrutarlas. Dios ya nos ha dado todo, ahora tenemos que disfrutar de las cosas que Dios nos da. Siempre que la Biblia habla de la obra de Dios, habla de perfección y habla de abundancia, ¿no? Dios no es mezquino, a Dios no escatima, a Dios no le faltan 5 para el peso. Dios es abundante, Dios es sobreabundante. Hay un pasaje en Lucas capítulo 6 que tiene una figura que es muy gráfica, ¿no? Tenemos que situarnos un poquito en el contexto histórico para entenderla, pero creo que es fácil, ¿no? Dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir, ¿no? Jesucristo está hablando de otro tema ahí, pero me gusta esta imagen, ¿no? Nosotros ahora compramos las cosas y como se miden por peso, ¿no? Si uno compra grano o compra alguna cosa, te la pesan y 1 kilo es 1 kilo. Pero en el tiempo en que Jesús está contando esta historia, o esta ilustración, los granos, sobre todo los áridos, se compraban por medida. Entonces, ¿cómo se hacía? Había un tacho o diferentes tachos según la medida que uno quería comprar y se empezaba a echar hasta que se llenaba, ¿no? Y el comerciante o el almacenero que era marrete echaba más o menos hasta que llevaba al borde y cuando estaba ahí, pumba, toma tu tarro, ¿no? De lo que quieras. Ahora, Jesucristo está diciendo, esta no es la forma en cómo Dios da, ¿no? Dios da así, mire, pone tarro hasta que lo llena y después lo empieza a golpear, ¿no? Para que se acomoden ahí las cosas y haya más lugar. Y cuando se llenó así, lo aprieta, ¿no? Y sigue echando hasta que sobreabunda, hasta que se desborda ese recipiente y te lo vuelca ahí donde lo vas a llevar. Esa es la forma en cómo Dios da, siempre sobreabundante. Capaz que hay algún criollo acá y mira esa escena cuando el paisano va a comprar su medida de gaseosa, ¿no? Y le dice al cantinero, dejala llorar. Eso se decía antes, no sé si se usa ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se llena la medida, pero dejá que caiga un poquito más, dale con un poco más de abundancia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y si ustedes empiezan a pensar, yo empecé así a anotarme algunos versículos donde habla de las cosas que Dios nos da. Y nos damos cuenta en que Dios nos da todas las cosas en abundancia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20, hablando de la gracia de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor inmerecido de Dios, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Otro versículo más, 1 Timoteo capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo, dice Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El amor, Romanos 5:5, dice Pablo, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otras versiones dicen, ha llenado o ha inundado el amor de Dios en nuestro corazón. La vida, Juan 10:10, dice Jesús, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La sabiduría, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La respuesta a la oración, dice Pablo en Efesios capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. El gozo, Salmo 16, versículo 11. Estoy eligiendo algunos versículos. Dice el escritor David, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La paz, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La consolación, 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, dice Pablo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Y uno puede seguir buscando, quizás sea un lindo ejercicio, pensar en todas las cosas que la Biblia dice que Dios nos da en abundancia. Dice Pablo en 1 Timoteo, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿no? Todo eso es bendición de Dios. Por eso David, cuando pensaba en cómo Dios cuidaba de él, en el Salmo 23, él decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjas mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando Jesús describe la vida cristiana, dice que no es como un charco, una cachimba de la que hay que sacar agua así con un tarrito, sino que es un manantial, ¿no? Una fuente de vida que salta para vida eterna, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua, decía Jesús, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Estamos llenos de toda bendición espiritual y lo que tenemos que hacer es disfrutarlas. La segunda cosa, la segunda consecuencia de estar lleno es que el que está lleno desprecia. No busca, no necesita buscar la satisfacción en otras cosas. Salomón escribe esto, Proverbios 27, versículo 7. El hombre saciado, el que está lleno, desprecia el panal de miel, pero el hambriento, aún lo amargo, le es dulce, ¿no? El que está saciado desprecia el panal de miel, ¿no? Estamos hablando del tiempo de Jesucristo, no había chocolate, ni había marshmallow, ni todas esas cosas tan exquisitas que hay ahora, ¿no? Lo más rico, lo más dulce, el mayor manjar que había era la miel que destila del panal. Pero el que está lleno tampoco le llama demasiado la atención, porque no necesita más nada. Ahora, al que tiene hambre, no hay pan duro. ¿Recuerdan la experiencia del hijo pródigo? Hace poco alguien hablaba del hijo pródigo. Y Jesucristo usa esa misma imagen, ¿no? Tenía tanta hambre el hijo pródigo que decía que deseaba comer las algarrobas, la comida que le daban de comer a los cerdos. Porque al que tiene hambre, ¿no? Cualquier cosa le viene bien. También tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Dios había liberado al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud, ¿no? Y le empezó a llevar por el desierto hacia la tierra prometida. Y para que tuvieran que comer durante toda esa travesía, que en principio no iba a ser tan larga como terminó siendo, Dios operaba cada día un milagro, ¿no? Hacía que cayera el maná, el pan del cielo. Y le dijo a los israelitas que cada mañana podían salir de temprano a recoger lo que tuvieran necesidad. No pensaba que se estoquearan, nada. Cada día el Señor iba a cumplir con darles ese alimento. Pero cuenta la historia, que encontramos ahí en la Escritura, que ellos no se sentían satisfechos. No solamente tenían comida gratis, literalmente de arriba, sino que además podían ver cada mañana que Dios estaba con ellos, que Dios lo estaba cuidando y que Dios estaba siendo fiel en las promesas que le había hecho, pero no se sentían satisfechos. Y le voy a leer dos versículos. Uno está en Números capítulo 11, versículo 4, y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde,
de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Número 21. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Está hablando del maná, ¿no? Así que el pueblo de Dios, que estaba experimentando cada día la provisión milagrosa de Dios, decía que eso no le satisfacía. Y el problema no era que había poca variedad en la comida, ni era un problema de la cantidad, no era un tema del estómago, sino del alma. Dice en el primer versículo, nuestra alma se seca. En el segundo versículo dice, nuestra alma tiene fastidio, ¿no? Y el alma es una parte inmaterial del hombre que tiene que ver con los pensamientos y los sentimientos, con lo que en el Nuevo Testamento es el corazón, ¿no? Y no era un tema tanto físico. Esteban, uno de los hombres que fueron seleccionados por la iglesia primitiva para formar parte del primer grupo de diáconos, cuando es acusado falsamente, da un discurso y él empieza a hablar todo un repaso de la historia. Y cuando llega este momento, dice, capítulo 7, versículo 39 de Hechos, que aquellos patriarcas, aquellos hombres, en sus corazones volvieron a Egipto. Quiere decir, Dios los había liberado de la esclavitud, ellos habían salido de Egipto, ya no eran más esclavos, pero su mente seguía atada a las cosas que allá habían disfrutado, recordando selectivamente algunas cosas, porque de la esclavitud se habían olvidado, del trato duro de los capataces, de la brutalidad con que eran oprimidos, no se acordaban de la olla de guiso. Y hermanos, a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Si como creyentes no disfrutamos de la plenitud en Cristo, si no nos damos cuenta que estamos llenos en el Señor, siempre vamos a estar buscando llenar nuestra ansiedad, nuestro apetito con cosas que en realidad no van a terminar de llenar ni de satisfacer nuestra alma. El dinero, el trabajo, el reconocimiento académico, la popularidad social, son todas cosas que son disfrutables, y no es que esté mal en sí mismo tenerlas, pero tratar de llenar el alma con esas cosas no da resultado. No da resultado. El profeta Ageo escribe al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen lo que están haciendo, porque le están errando el bizcochazo, están intentando llenarse con cosas que nunca pueden saciar el alma. Dios, por medio del profeta Isaías, dice algo parecido. En el capítulo 55 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. En otras palabras, dejen de perseguir como locos los caramelos que este mundo ofrece, porque no pueden satisfacer el alma del ser humano, ¿no? Podrán tener un buen sabor en la boca, pero después siempre va a ser necesario más. Y si comes demasiado de esos caramelos, como le pasó al pueblo de Israel, va a ser para tu propio mal. Ahora, para evitar esa ingesta desproporcionada de cosas que nos hacen daño, Pablo nos quiere recordar que en Cristo estamos llenos, ¿no? Nada puede satisfacer nuestra alma sino solamente Dios. Leo 2 versículos más. Salmo 107, versículo 9. Porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Jeremías 31, 25 dice, yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada, ¿no? La saciedad del alma solo la puede llenar el Señor nuestro Dios, ¿no? Y cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y empezamos a ver qué significa eso, en la vida cotidiana tiene que ver con el contentamiento, con la actitud mental de estar contentos con las cosas que Dios
nos ha dado y de poder disfrutar de lo que tenemos y no estar apenados o tristes o afanados por aquellas que no tenemos, ¿no? Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 6, enseña el apóstol Pablo que el que está lleno está satisfecho porque disfruta de lo que tiene y porque puede decir no a esa locura de estar, como decía el autor de Eclesiastés, persiguiendo el viento, ¿no? Intentando conseguir cosas que siempre están más allá. 1 Timoteo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que no se sacian, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que el que está lleno disfruta de todas las bendiciones que Dios le ha dado. El que está lleno desprecia las cosas que este mundo ofrece porque él sabe que no pueden llenar su alma y porque tiene todo lo necesario con las cosas que Dios le ha dado. Pero en tercer lugar, el que está lleno descansa porque confía plenamente en Dios para toda situación. Sabemos que en el Señor tenemos toda la provisión que está guardada ahí para nosotros. Quizás no tengamos todo en este momento, porque saben, Dios tiene una manera de proceder con nosotros y de darnos las cosas diferente a la que nosotros nos gustaría, ¿no? A nosotros nos gustaría tener todo, ¿no? Todo guardado, todo bajo control, todo a nuestra disposición en el momento que nosotros queremos. Pero Dios dice, yo te voy a dar todo lo necesario, pero te lo voy a dar cuando lo necesites, ¿no? Por eso cuando nos enseña a orar, dice que oremos por el pan nuestro de cada día, ¿no? Y que confiemos en que Él va a proveer todo lo necesario para cada momento, para cada lugar, ¿no? Todo está ahí para nosotros, pero el Señor lo tiene reservado. Dice en la primera carta de Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y que tenemos esa herencia ahí. El Señor está al control de todas las cosas y nosotros tenemos que aprender a confiar en que Él nos va a dar lo necesario a su tiempo. Jesucristo contó la parábola de un hombre que conocemos como el rico insensato, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Capaz que no la recuerdan, pero ahí Jesús contaba una parábola de una persona que había hecho mucho dinero con su negocio, ¿no? Así que había pensado jubilarse, ¿no? Había ganado suficiente dinero como para estar tranquilo y descansar. Y dijo, bueno, ya tengo bienes guardados para muchos años, así que ahora me voy a dedicar a comer, a beber y a regocijarme, ¿no? ¿Eso era necio? No, eso estaba perfecto, ¿no? ¿En qué era necio? En que se había olvidado de lo más importante que era el alma. Pero él había pensado que para poder descansar tranquilo tenía que tener toda la plata guardada ahí. Con nosotros no es exactamente así. A nosotros se nos enseña no a pensar nosotros en nuestra provisión, sino a descansar en el cuidado de Dios, a confiar en el Señor como nuestro pastor. Miren este versículo de Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, ¿no? Me habla de ese lugar de descanso donde hay una provisión asegurada por el Señor de todo lo necesario, pero a su tiempo. Y me encanta este salmo. Voy a leer otro pasaje más. Salmo 131. Dice David, escribe este salmo, y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma, ¿no? Es un salmo que nos habla de la forma en cómo David se acerca a Dios, ¿no? Se acerca en primer lugar con humildad, ¿no? Porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios,
pero da gracia a los humildes. Así que David viene sin arrogancia, sin pretensiones de grandeza, sin búsqueda de cosas más allá de lo que Dios tenía para él. Dice, no me interesan cosas demasiado elevadas para mí, estoy contento con lo que Dios me ha dado. Dice que estaba contento con lo que tenía y dice que se sentía como un niño, ¿no?, destetado en los brazos de su madre. Otra versión dice como un niño recién amamantado, ¿no? Y no es exactamente lo mismo, porque los que hemos visto o tuvimos la oportunidad de disfrutar de un niño recién nacido, podemos ver lo tranquilo que se queda después de comer, ¿no? Después de que la madre le amamanta y queda ahí pancho. Y esa es una hermosa figura. Pero dice David que él está como un niño destetado, ¿no? Y como la palabra le indica, un niño destetado era aquel que ya no se alimentaba del pecho de la madre. Así que no buscaba a la madre porque tenía hambre para satisfacer una necesidad inmediata de comida, sino que David buscaba la presencia de Dios, como un niño busca el regazo de su madre, porque ahí puede sentirse seguro, porque ahí puede descansar. No solamente porque quería cosas, ¿no?, o quería obtener algo, sino porque disfrutaba y amaba de la presencia y de la compañía de su madre. Y al lado de su madre se siente seguro, al lado de su madre puede descansar, al lado de su madre está tranquilo, ¿no? David no quería estar con Dios para que Dios fuese el genio de la lámpara y le diera todas las cosas que a él se le antojaran, sino que estaba ahí porque amaba a Dios, porque disfrutaba de su presencia y porque estaba contento con las cosas que Dios le había permitido tener. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y agradece a los hermanos por una ofrenda que ellos le habían enviado. Pablo estaba preso en un lugar, ¿no?, y los hermanos de la iglesia le habían enviado algo para sus necesidades. Y Pablo dice, capítulo 4, no anoté el versículo, dice, todo lo he recibido, versículo 19 creo que es. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ¿no? Estoy lleno, me encanta, ¿no? Y si uno recuerda que Pablo escribió esta epístola desde la cárcel, podrá imaginarse fácilmente que Pablo no estaba disfrutando de un hospedaje 5 estrellas, ni estaba comiendo manjares delicados, ni vistiendo ropas de marca, pero Pablo estaba lleno del cuidado de Dios, ¿no?, por medio, en esta ocasión, de un grupo de hermanos de una iglesia que se había acordado de él y quizás sin saber todos los detalles de su situación, habían mandado alguna cosa para que pudiera estar mejor, ¿no? Por eso Pablo podía decir que él tenía siempre lo necesario. Había aprendido de Dios a disfrutar de las cosas que le había dado. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Estoy enseñado para todo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, podemos descansar en el Señor, porque Él sabe lo que necesitamos y en qué tiempo lo necesitamos. Estamos llenos, ¿no?, pero el Señor nos va a ir dando lo que necesitamos en cada momento. Así que disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado, de saber que estamos llenos en el Señor, ¿sí?, que disfrutemos de las bendiciones de Dios, que no estemos arrastrándonos por el mundo para comer de las algarrobas que este mundo tiene para ofrecer, y que estemos tranquilos sabiendo que el Señor está al control de todas las circunstancias de nuestra vida y que a su tiempo nos dará todo lo que es necesario para disfrutemos de esta bendición. Quiero terminar leyendo el Salmo 23, porque me parece que en este Salmo, aunque sin estar explícitamente dicho, vamos a encontrar estas tres cosas, ¿no? La presencia del Señor, ¿no?, la acción de Dios como nuestro pastor nos permite disfrutar, nos permite despreciar lo que no necesitamos y también descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa
está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en su casa moraré por largos días.